Buenos días, bienvenidos a todos. Muchas gracias por asistir a este webinar, donde hablaremos de los NFTs y la economía del token. Mi nombre es Jessica Trenado, soy la responsable de desarrollo de negocio en el departamento de marketing de BAS. Os adelanto que la duración del webinar no excederá de 45 minutos y os animo a que hagáis preguntas que las responderemos una vez termine al finalizar la sesión. Bueno, voy a pasar a presentaros a nuestro panelista de hoy que nos acompaña en este webinar. César Covarrubia es el responsable de innovación en Nativo. Anteriormente fundó junto a 3 socios más la consultora estratégica Recúbica, que fue absorbida por Matevo en 2021. Buenos días, César, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? Encantado. Bueno, pues aquí os dejo con César. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y voy a hacer una pequeña introducción porque para aquellos que no tengáis situados en el mapa a Nativo y podáis ver y podáis saber un poco dónde ubicarnos, ¿vale? Nativo es la agencia, por así decirlo, de Grupo BAS, ¿vale? Grupo BAS está en un proceso de crecimiento bastante grande y aquí veis que somos un montón de compañías que van desde compañías muy especializadas en soluciones de SaaS hasta temas de full e-commerce o temas de corporate and investment banking, ¿vale? No me quiero enrollar mucho con esta parte, ¿vale? A todos los que si no os conocíais Nativo con otro loguito muy parecido pero bastante distinto y con otro baseline, ¿vale? Pues al final este año estamos transformando, es un año muy de transformación nuestra, por así decirlo, ¿vale? Y estamos relanzando nuestra identidad digital, ¿vale? La cuestión más importante de esto a la hora de hablar del NFT, ¿vale? Y esta va a ser una introducción muy breve y ya vamos a irlo viendo. Es que hay demasiado, es un hype y cuando suceden los hypes, es decir, es un pico de información salvaje lo que está viendo, se genera demasiado volumen de información, demasiada opinión y además opiniones muy polarizadas, ¿vale? Sí, no existen apenas grises en esto y lo importante yo creo que es siempre estar atento a estos cambios, buscar las oportunidades e intentar entenderlo, ¿vale? Este pequeño seminario, nada, son media horita más unas preguntas. Lo que quiero con ellos es daros unas primeras pinceladas de por dónde va, o si no lo conocéis del todo, o si no tenéis esa visión de los NFT para que al final podamos buscar casos de uso y aplicaciones, porque la tecnología está ahí, el modelo está hecho y las posibilidades de desarrollar nuevas capacidades de negocio o mejora de procesos existen en este sentido. ¿Qué es lo que nos sucede siempre? Al final, si vamos históricamente a las personas tenemos unas visiones del futuro como muy futuristas, ¿no? Y este es lo que tiene. En verdad creíamos que en el siglo XXI, más o menos por estas fechas, todos iríamos volando al trabajo, ¿vale? Todos tendríamos unos jetpacks que se pusieron muy de moda y iríamos al trabajo volando, y en eso se consistía la movilidad, ¿no? Por aquella o esa visión que se tenía, pues prácticamente hasta incluso los 90 y hasta finales de los 90, ¿no? Al final, ¿qué es lo que tenemos? Un monopatín. Y esta es toda la mega revolución que tenemos, ¿no? Nuestra visión siempre es una cosa y la realidad es otra. Y esto esto no quiere decir que no sea interesante. Al final lo importante o la esencia es esa necesidad de un transporte único de una sola persona, ¿no? Ya fuera con el cohetito en la espalda o con el monopatín, ¿no? Son nuevas formas de transporte. Y eso es lo que la historia nos va desarrollando. Y tenemos el ejemplo más claro con nuestra famosa pandemia, ¿no? ¿Qué es lo que esperamos en un apocalipsis, ¿no? En una mega pandemia, en algo muy raro, que es lo que la ciencia ficción nos mete en la cabeza? Pues que va a haber anarquía y zombies, básicamente, ¿no? Y al final, ¿qué es lo que nos encontramos? Y lo pudimos vivir todos en nuestras carnes, que no teníamos, que era difícil comprar papel higiénico y que trabajamos desde casa. Con eso os quiero decir que lo importante es siempre tener esa visión hacia adelante. Da igual pensar que
que un apocalipsis son anarquía y zombies, ¿vale? Pero sobre todo lo que nos ayuda es a luego, cuando nos vamos acercando a ello, poder maniobrar con la suficiente agilidad. El mundo de los NFT, ¿vale? Los tenemos ubicados dentro de un mayor ecosistema, que podríamos estar hablando de la Web3, ¿vale? Os he puesto aquí un par de ejemplitos sencillos, ¿vale? Para que sean pequeños ganchos para recordar exactamente de qué estamos hablando de la Web3, si no lo habéis escuchado de esta forma, que lo más probable es que sí lo hayáis escuchado, ¿no? La Web1 nos basábamos en links, básicamente, los hiperlinks, y era la gran evolución, ¿no? El poder conectar dos documentos por medio de un link. La Web2, como recordamos todos y como la vivimos día a día, nos estamos basando sobre todo en el me gusta, el famoso Facebook, Instagram, etcétera, etcétera, y esa concentración, ¿vale? de entornos tecnológicos y el resurgimiento o el nacimiento de grandes corporaciones tecnológicas con una vida, aunque ya empiezan a ser más mayores, pero que no son 20 años prácticamente, y con un poder inmenso, ¿no? Lo que a General Electric le costó 60 años de trabajo, estos lo han conseguido, algunos lo han conseguido en 5, ¿no? En ese sentido. La Web3 es un paradigma, hay muchísimo interés, ¿no? Y creo que es muy importante, ¿vale? Siempre entender dónde nos ubicamos y cómo es ese nuevo ecosistema que se está generando y qué elementos hay que conocemos y qué elementos se van a poder incorporar. Y aunque ahora mismo podamos estar en una fase de exploración o en una fase de casi de pruebas de concepto, ¿vale? Para intentar entenderlo, ver la aplicación, pensar mucho, estamos justo en la fase más de pensar casi que de ejecutar grandes proyectos, sino ser capaces de hacer validaciones de hipótesis muy rápidas. Este ecosistema de Web3 incluye cosas tan interesantes como los metaversos, que eso es otra charla completamente aparte, ¿vale? Los NFTs, las criptomonedas, los tokens. Otra cosa más rara que son los oráculos, ¿vale? Que es lo que nos permite enlazar a la cadena de bloques los objetos físicos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo importante? Todo pinta a que esto va a ser una gran disrupción y es muy interesante tenerlo claro, ¿vale? Para poder nosotros planificar esos escenarios futuros con los que trabajar. Hay 20 millones de informaciones. Aquí os he puesto una, ¿no? Del fundador de LinkedIn diciendo que las grandes inversiones que se están realizando en el mundo del metaverso barra Web3 me daría lo mismo. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando le aportamos esa visión al NFT, ¿vale? Es decir, ya no estamos viendo el NFT como una cosa que es una obra de arte que resulta que la han vendido por 60 millones y una noticia que vemos que dice alguien que se ha hecho millonario o que está vendiendo, que ha hecho 2 millones de euros vendiendo obras de arte digitales, ¿vale? Si abrimos el scope, por así decirlo, si lo vemos muchísimo más amplio, ¿vale? Y ahí es donde estamos dentro del ecosistema, se abren muchísimas posibilidades y oportunidades. Y sobre todo yo creo que lo más interesante aquí es la oportunidad de liderar, que yo creo que es donde verdaderamente podemos no solo llegar antes y anticiparnos, ¿vale? Sino crear o asentar unas bases de desarrollo y tener ese control. Al final nosotros desde Nativo todo este y otras tantas por así decirlo, términos o megatendencias que van apareciendo. Nosotros, nuestro modelo de trabajo propio lo que nos lleva es a hacer un análisis continuo, ¿vale? Por medio de nuestras metodologías de futuros y perspectiva, en el cual nos permite analizar grandes volúmenes de información y a partir de ahí empezar a extraer conclusiones, ¿vale? Os he puesto un ejemplito muy rápido para que veáis que no solo, o sea, el conocimiento o hablar de NFTs no es lo que yo le puedo leer en la revista Wire o lo que leo en un artículo del País o lo que me cuenta un amigo, sino que hay muchísima información. En este caso aquí veis que estuvimos analizando 267.000 señales que van desde artículos académicos hasta opiniones en Twitter, reseñas, un montón de cosas, ¿vale? Para extraer información y saber qué es lo que sucede. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, si de todo ese gran volumen que estáis viendo de información analizada de manera semántica, vemos cómo bajo un término Web3 qué gran volumen coge, ¿no? Y el metaverso representa un 12%, es decir, esto es lo que nos acaba sucediendo.
tenemos un patrón, ¿vale? Vemos cómo desde 2011 hasta 2021, que es este análisis que ahora estamos generando el nuevo, de repente en 2018 empieza una tendencia de crecimiento continuo, es decir, aquel hype de la Web3 o todo el mundo, la realidad virtual, etcétera, etcétera, empieza a desaparecer y esa tendencia se hace estable desde más o menos 2018 hasta donde hay un patrón de cambio, que al final es un patrón de oportunidad, pasado en un crecimiento exponencial muy importante, prácticamente a raíz del anuncio del cambio de nombre de Zuckerberg, ¿no? Digamos, es la espoleta que hace que todo explote, ¿vale? Y ese hype se dispara. Y esto es muy importante, ¿vale? Para ponerlo en contexto, nosotros lo monitorizamos y también hacemos una serie de recomendaciones, como son las de, oye, cuidado con los hype, en el mundo del hype son aguas que se mueven demasiado rápido, es intentar navegar en una gran tormenta, con lo cual puede ser que el barco se te dé la vuelta, vamos a tener periodos de reflexión sobre eso. Esta es nuestra forma de trabajo y yo creo que es muy importante contarla para que veáis que nosotros no hablamos de NFTs o no hablamos de Web3 o no hablamos de metaverso porque lo leemos en Wire, sino bueno, tenemos nuestros modelos de extracción de información, analizamos miles y miles de fuentes y hacemos este tipo de ejercicios que nos permite de manera semántica ver cómo se van distribuyendo los grandes bloques de contexto, por así decirlo, ¿no? Las grandes entidades y cómo van apareciendo o desapareciendo. En ese sentido. Al final, y ya para entrar mucho más en materia de lo que son los NFTs, todos o casi todos lo tenemos en la cabeza, casi si no hemos visto a este mono nos falta, no, es raro, es que casi prácticamente no se está viviendo en los últimos años, si no te ha llegado por algún lado, si no lo has visto en el telediario de la 1, si no lo has visto en algún periódico o te lo ha enseñado a alguien, ¿no? Al final los NFTs es mucho más que estas imágenes que las han vendido por un montón de dinero y que ahora mismo hay grandes disputas que están como liderando una parte de ciertas reivindicaciones, hay fallos de seguridad, en fin, es un montón de cosas. Pero debajo, ¿vale? De este simple hype, que al final es lo que más nos llega, nos damos cuenta que hay que debajo del concepto del NFT, que en verdad ya había nacido mucho antes, pero no había sido usado, como no se había encontrado ese caso de uso, hay muchísimo más, ¿vale? Y puede haber conceptos de gaming, puede haber música, puede haber arte, como los ruidos que hemos visto antes, puede haber temas de deportes o puede haber otras cosas que ahora mismo no tenemos, no conocemos y que verdaderamente las veremos a futuro, y todos ellos gobernados por la blockchain. ¿Y qué es una blockchain? Lo tenemos que imaginar siempre como un gran libro de cuentas, ¿vale? En el que se van haciendo registros que están enlazados unos a otros. Esto, cuando veis los libros de registro antiguos, si os lo veis en el lomo, tenían como unos dibujitos para que si alguien arrancaba una página, al ver el libro en el lomo, te dieras cuenta que ese patrón ya no coincidía. La blockchain al final es algo parecido, ¿vale? Pero en digital. Y es una gran base de datos distribuida en la que se van grabando, gracias a un cifrado seguro, ciertos elementos. ¿Qué es lo que nos encontramos con esto? Un elemento extremadamente fiable, ¿vale? Y que se consigue esa fiabilidad por varios métodos. Y esto es muy importante, ¿vale? Porque esto atañe, mejor dicho, directamente a todo aquello que queramos hacer con NFTs. Los NFTs tienen que vivir sobre una blockchain, ¿vale? Y esas blockchain, ahora mismo tenemos las dos más famosas, que podría ser Bitcoin y Ethereum, ¿vale? Esa seguridad la hacen por medio de prueba de trabajo. ¿Qué significa eso? No tenemos que darle muchas más vueltas, sino que hay un ordenador con un procesador que tiene que resolver una cuenta matemática, por así decirlo, muy compleja. ¿Y eso a qué es lo que nos lleva? ¿Vale? Nos lleva a esto, que la minería de Bitcoin y Ethereum en el año 22 consumirá casi toda la misma electricidad que el Reino Unido. Y esto no puede ser. Cuando hemos trabajado con clientes a la hora de plantear ejercicios y explorar posibilidades con NFTs, ¿vale? O con metaverso o con cualquier concepto relacionado con blockchain, y lo primero que nos encontramos es el paradigma de la sostenibilidad. Es decir, yo no puedo tener esos grandes consumos eléctricos porque verdaderamente si no soy sostenible poco puedo hacer a futuro, ¿vale? Esto se está solucionando, estas cadenas de bloque están migrando, sobre todo Ethereum está intentando migrar a otro tipo de certificación, por así decirlo, de la operación, y esto va llevando poquito a poco, ¿vale? Pero esta es una pequeña cuestión que os quería comentar por ese tema,
básicamente. Es decir, es muy importante tener o intentar ver todos los aspectos que rodean antes de iniciar cualquier proyecto. Y luego hay algo más. Al final todo vive en, por así decirlo, al final nuestra llave que nos permite abrir todo, ¿vale? Que nos permite tener nuestros NFTs, nuestras criptomonedas, nuestros certificados digitales en ese sentido, ¿vale? Es una clave y esa clave se tiene que almacenar en algún sitio. Y están los wallets. Los wallets los hay de todas las formas, todos los colores y casi todos los sabores, ¿vale? Yo aquí mi recomendación es siempre, si en un wallet tengo dinero, no lo utilizo para hacer experimentos, ¿vale? O si tengo cosas muy valiosas y puedo verlos de muchos tipos. Los podéis tener en el navegador, los podéis tener en el teléfono o incluso he cogido este que tengo por aquí, ¿vale? Que os lo enseño a cámara. Es un wallet de hardware, ¿vale? Que en el cual no tiene conexión a internet. Yo hago la operativa, lo desconecto y aquí todo se queda aquí, ¿vale? Y eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque perder la llave, es decir, perder esa semilla original, esa password, ¿vale? Por simplificarlo mucho, nos lleva a casos, he puesto dos muy bizarros, ¿vale? Pero muy graciosos, en el cual tenemos aquí a un señor que lleva buscando no sé cuánto tiempo en un vertedero de basura el disco duro que tiró con 7.500 Bitcoin, ¿vale? 375 millones de euros, ¿vale? Y aquí hay otro señor que borró 400 Bitcoins, ¿vale? Y perdió un montón de millones de euros, porque ya es imposible recuperarlo, solo tenemos que tener muy claro, ¿vale? Una vez que eso desaparece, es prácticamente no, es imposible hacer esa recuperación, ¿vale? Hay otro caso por ahí también de un señor que al final falleció, él solo conocía la clave y también otro acá. Vale. Y al final, ¿qué es lo que yo tengo con esto del NFT? ¿Vale? ¿Qué es lo que yo tengo? Pues mira, muy sencillo. Al final, el concepto de la propiedad y el ejemplo más claro son los bienes inmuebles, ¿vale? La casa está en un sitio, ¿vale? Pero en verdad lo que me está diciendo que esa casa es mía, ¿vale? Es ese título de propiedad. Básicamente es lo que yo estoy teniendo con un NFT, por así decirlo. Yo estoy generando un título de propiedad, en vez de registrarlo ante un notario, ese título de propiedad, lo que lo estoy es registrando en lo que hemos hablado antes, en una cadena de bloques, a la cual tiene acceso todo el mundo, ¿vale? Y puede ver esos registros al contrato inteligente que lo soporta. Y no voy a entrar en ese tema porque si no, este webinar podría durar 2 días prácticamente hablando del mundo de los contratos inteligentes, ¿vale? Pero eso que nosotros ese artefacto digital que al final son números y una serie de condicionantes, ¿vale? Puestos, es decir, que si yo hago una solicitud de venta, él automáticamente la va a ejecutar, ¿vale? Porque eso es la ventaja del contrato inteligente, ¿vale? Que él toma decisiones por sí mismo y no necesita de un tercero para tomarlas. Lo que yo voy a hacer es incorporar eso como título, es decir, yo soy el que está ahora mismo dentro de ese contrato y soy el propietario y tiene anexo, ¿vale? Igual que en las escrituras, vemos que hay una descripción de la vivienda, un registro catastral, etcétera, etcétera, lo tendríamos de la misma manera. Eso es lo que yo estoy haciendo con un NFT. Es decir, al final estoy haciendo un título de propiedad que puedo revender, que puedo quedármelo de por vida o lo puedo destruir si quiero. ¿Vale? En este caso, destruir una casa sería un poco extraño porque la sigues teniendo porque es un elemento físico que está ahí encajado y por eso es un bien inmueble, ¿no? Entonces, ¿qué es? Pues non-fungible tokens, ¿vale? Al final es un token que tú no puedes quemar y el concepto de quemado es algo que tiene que ver mucho como, ¿vale? Yo puedo quemar un contrato y cuando yo quemo ese contrato, por ejemplo, le puedo eliminar el acceso, es decir, lo mando a una dirección que ya no es recuperable por nadie. Con lo cual, digamos que ya estaría quemado o lo hago desaparecer. En este caso, los tokens de los NFTs es imposible hacer esto. Yo puedo coger un Bitcoin y puedo hacerlo desaparecer de la blockchain, ¿vale? Yo un NFT no lo puedo hacer desaparecer, con lo cual va a perdurar. Cuidado con los ejemplos y si entráis en OpenSea o cualquier sitio y hacéis la tontería de hacer una pruebecita tonta, mejor dicho, más que la tontería viene después. Y decir, ay, pues para probar voy a hacer un minting, voy a emitir este NFT con una foto mía con 14 años, con la cara llena de granos, gafas y aparato y tal, que es muy graciosa, eso se va a quedar ahí de por vida, ¿vale? Puedo eliminar la foto, pero el registro se va a quedar de por vida, ¿vale? Y si esa foto está almacenada en algún sistema
tipo Interplanetary File System, que son sistemas distribuidos, no te vas a quitar ya la foto de encima, ¿no? Hay maneras, pero bueno, en principio no, tenemos que tener cuidado con estos experimentos, sobre todo si estamos trabajando en blockchain que están en explotación o de prueba, ¿vale? Al final, ¿qué es esto? Pues este GIF, ¿vale? Es una imagen de un Dogecoin, ¿vale? No es el Dogecoin en sí, puede haber muchas copias de este, de hecho hay una que estáis viendo ahora mismo, pero solo una es la que tiene el NFT, ¿vale? Este es un GIF que cuesta en su mercado, en un momento en el mercado costaba 2.617 euros, ¿vale? 0,701. El concepto del precio daría también para hablar otro webinar entero, ¿vale? Pero no quiero centrarme ahí porque además es un auténtico locura. No voy a decir disparate porque no creo que sea un buen término, es una auténtica locura. Las variaciones que hay, las comisiones, etcétera, ¿vale? En ese sentido. ¿Qué es lo que sucede? Que al final nos puede resultar un poco confuso, ¿vale? ¿Por qué? Porque ese NFT que nosotros creemos único, ¿vale? Y es una de las primeras cosas que a la gente le cuesta trabajo entender. Como habéis visto, yo he puesto un mono ahí adelante, no tengo mayor problema, me lo puedo poner en lo que hacían todos los famosos cuando lo compraban, ¿no? Que se ponían en su avatar de Twitter o lo que fuera, ¿vale? Tú lo puedes hacer, da igual. Lo que pasa es que sí es verdad que solo hay una persona que es propietaria de uno, que es ese. Es decir, yo puedo sacar todas las réplicas que yo quiera de la Mona Lisa, ¿vale? Pero en verdad la Mona Lisa solo hay una, que está en un museo en concreto y que tiene un propietario, ¿vale? Por tanto, solo hay un NFT, ¿vale? Y ese NFT yo lo puedo ligar a lo que yo quiera, ¿vale? Es decir, y el cromo de Messi, ¿vale? Y ese vínculo es el que se asegura, por así decirlo, que existe y la blockchain es la que te certifica porque cualquiera puede ir a comprobarlo. Es decir, si yo hago un minting de la Mona Lisa, yo cojo, miro la URL, la cadena, el bloquecito, el hash, ¿vale? Lo compruebo y veo que esto en verdad pertenece a otra persona, no pertenece a alguien que lo está pidiendo, por ejemplo, ¿vale? Entonces, puede resultar confuso, pero en verdad no lo es tanto, porque lo que tenemos que es simplificar muchísimo los conceptos, ¿vale? Entonces, al final, el NFT, ¿qué es lo que tenemos? Pues mira, es un activo digital que puede representar algo real, como el arte, música u objetos físicos, pero no necesariamente, ¿vale? Y esto nos abre un abanico muy interesante de exploración y ahora lo veremos un pelín más con algún caso de uso, porque no da mucho tiempo a más casos de uso, pero sí los territorios donde se mueve y alguna propuesta de valor, ¿vale? Es decir, hay una empresa en Miami que además es de una persona conocida que fue el anterior director CEO de Telefónica I+D, ¿vale? Y el fundador de la Campus Party, en el cual ellos lo que están haciendo es esa tokenización, esa conversión de objetos físicos, en este caso bienes inmuebles y acciones de compañías, en tokens, ¿vale? Un token y un NFT básicamente es lo mismo, lo único que uno lo puedo destruir y el NFT no, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Estamos hablando todo el rato de lo mismo, que es una variante de un contrato, de un smart contract, de un contrato inteligente, con una serie de características. De hecho, normalmente los NFTs, casi todo el mundo utiliza la blockchain de Ethereum y utiliza el modelo de Ethereum. Ahora no es RC, no me con esto, es 56 o 75, no me acuerdo. Es un modelo concreto que soporta esa blockchain y es el que da esas características, ¿vale? Lo vuelvo a decir, un NFT es único, ¿vale? No existe otro. Lo que sí puede existir es la réplica digital de ello. Si estamos hablando de un entorno digital. Si lo hago sobre una botella de whisky, solo existe una botella de whisky asociada a ese NFT. Y aquí es donde se generan algunas paradojas extrañas, porque yo podría destruir esa botella de whisky, el NFT podría seguir existiendo y podría seguir creciendo de valor, ¿vale? Se disasocia esos dos elementos, es un concepto un poco extraño de manejar, pero en verdad el whisky ya no era lo importante, es decir, muchas veces el valor de la acción o de lo que yo haya hecho con ese NFT, por ejemplo, que sea de la firma D, que esté asociado a la firma D o tenga el valor de no sé cuánto, sería casi más importante que el whisky en sí. Nos podríamos llegar a cuestionar a futuro la necesidad de que siga existiendo o no
¿vale? Esto sobre todo os lo cuento porque son muchas cuestiones al trabajar con cliente que nos han ido apareciendo. En este caso, sobre todo, apareció con una marca de alcoholes en las cuales hace ya bastante tiempo nos tuvimos que plantear todo este tipo de mensajes. Al final, estos NFTs, ¿dónde se acaban comercializando? Los puedo vender directamente yo de uno a otro, ¿vale? No hay ningún problema, yo te lo traslado de mi wallet al tuyo, tendría una comisión, lo que fuera, me da igual. Y luego hay una especie de marketplace que están liderando, ¿vale? Digamos, esa compra y esa, no sé cómo decirlo, por el coleccionismo o están descifrando ese nuevo concepto, ¿vale? Aquí internamente siempre hacemos una broma y es intentar definir que cuál va a ser el nuevo MySpace de todo esto que estamos viendo, cuál va a ser aquel Geocities, etcétera, etcétera. Son jugadores nuevos, players nuevos entrantes que han llegado a un sitio donde no había nada construido, su crecimiento es salvajemente rápido, porque evidentemente no hay nada, ¿no? Es, por ejemplo, de Decentraland y el famoso metaverso, ¿vale? En el cual Decentraland cuando llega, que era ya un proyecto anterior, no hay nada, por lo cual tienen un campo enorme. Cuando empiece a haber más competencia tendremos que ver qué sucede, ¿no? Es decir, el MySpace cuando llegó campo a sus anchas hasta que aparecieron otros proyectos que aportaban un valor distinto. Yo creo que ahí está, que es lo verdaderamente importante de esto, ¿no? Esa propuesta de valor. Y aquí las marcas se están posicionando. Si vemos el ejemplo de Reflector, Reflector se fundó a principios de 2021 y se metió en Nike como 8 meses después, ¿vale? Esto es un estudio japonés. Yo quería recordar que hacían minting de complementos para que tú pudieras usar en juegos que podrían ser tipo metaverso, por así decirlo, o en algunos metaversos, ¿no? Digamos con un concepto virtual, es decir, yo estoy diseñando una zapatilla, una zapatilla de deporte, de coleccionismo que no existe físicamente, sino que solo existe como un complemento para tu avatar, ¿vale? En ese sentido. Estas que he puesto por aquí, que os las he elegido, que es una nueva colección que han sacado, han lanzado, siempre es una serie de ediciones limitadas, han lanzado unas 20.000, ¿vale? Y no me acuerdo qué precio tenían, pero baratas no eran. Estaríamos hablando de mil y pico dólares, lo que costaban, o 2.000 y pico dólares. Nike adquiere esta compañía, primero porque para ellos solo la repercusión a nivel de marca sale casi rentable, ¿vale? Y luego también es una plataforma para que ellos puedan experimentar, consiguen notoriedad y al final es su POC. Es decir, Nike las POC muchas veces las hace de esta manera, otras empresas las hacemos de otra manera. Todos somos Nike en ese sentido y nos podemos hacer estas salvajadas. Al final, los NFT se mueven en unos territorios. Estos son algunos, pero puede haber muchísimos más. Puede haber territorios de inversión, puede haber territorios de gaming, comunidades exclusivas, moda. Estamos viendo cómo Zara está haciendo muchísimas cosas en el mundo de la música, en la logística, que ya empezamos a tocar más conceptos de B2B, ¿vale? O un B2B2C. O activos reales en los cuales tú estás autentificando, estás haciendo de notario. ¿Vale? De ese activo real, ya sea lo que he puesto el ejemplo de unas botellas de whisky específicas, podría hacerlo sobre una inversión de un coche clásico de Ferrari GTO de 40 millones de euros, el cual yo comparto y lo hago una tokenización y le digo, oye, como esto es un activo que va creciendo en valor, ¿vale? Con el tiempo, lo convierto en acciones, básicamente. Lo que pasa es que ahora es muy sencillo. Sería un poco raro hacer ese tipo de, hasta ahora mismo, hacer ese tipo de inversión. Es decir, yo voy a invertir comprando un 3% de un Ferrari GTO, que para los que no os conozcáis es el coche histórico más caro del mundo y de hecho no saben ni cuántos hay, y están eso, entre unos 20, 30, 40 millones de euros, más o menos el precio que tienen. Podría haber algún propietario que decidiera trocearlo, sacarlo a la venta y de repente habría muchos propietarios de ese vehículo. El vehículo es uno, lo volvemos a hablar, pero yo tengo un trocito de eso. Y si va creciendo de valor o yo se lo vendo a un tercero por un mayor, al final yo tengo una renta. Yo creo que
es muy importante ver todos estos territorios, cómo se pueden aplicar, ya sean a cosas muy de logística. Yo lo que estoy haciendo es una certificación. Oye, estas naranjas de mi granja huerta orgánica, yo las certifico y este certificado tú lo vas a tener en tu wallet y lo vas a poder ver. Y este paquetito que te viene con este código significa que esto es de aquí, ¿vale? O en temas más comunes que estamos viendo de gaming, ¿vale? Al final, ¿qué posibilidades tenemos? Y ya para ir terminando, y ahora ya hablamos, si tenéis alguna pregunta que hacerme, ¿vale? En ese sentido. Hay muchas posibilidades que se generan alrededor de las personas, y yo creo que es muy interesante, ¿vale? El negocio hacia el avatar, ¿vale? No voy a meterme más. El concepto del avatar es extremadamente interesante, aparte de la película, ¿vale? Todos que oímos la palabra avatar, al final nos vemos de color azul y con las orejas puntiagudas, no es así, ¿vale? El avatar, al final, esa representación digital tuya, ¿vale? Se irá complementando de muchísimos elementos y ese avatar nos permitirá, por ejemplo, eliminar barreras de accesibilidad dentro de un metaverso, eliminar desigualdad de género, ya que, verdad, mi avatar puede ser completamente neutro, no tiene por qué ser hombre o mujer o género o no binario, ¿vale? Por así decirlo. Hay conceptos de influencer que ya se están creando en ese sentido, es una nueva versión del influencer. Un influencer que al final de la persona que la conoces es simplemente ese avatar que está funcionando, portavoces virtuales, eh, todo lo que queramos. Y al final es una autenticidad, es decir, yo sí soy un avatar que estoy haciendo de portavoz, ¿vale? Y tengo ya mi personalidad, por así decirlo, soy un famoso dentro del mundo virtual, mi certificado de que soy yo y no hay una réplica, que sería fácil hacerla, ¿vale? Al final es ese NFT, por ejemplo, ¿no? O hasta incluso se podría trasladar a otro, que de repente fuera el otro. El famoso, maneras de pensar son increíbles. Si nos vamos a los activos, objetos físicos digitales, tenemos lo del ejemplo que os he puesto antes del coche o de una vivienda, o de compras de terrenos, o vete por saber lo que nos viene, ¿vale? Y todos los experimentos que se están haciendo, más allá de las anécdotas que nos vamos encontrando. Y luego todas esas actividades que al final van muy pegadas al negocio, ¿no? Ya sean fidelización, comunidades de clientes, experiencias específicas, etcétera, etcétera, ¿no? Los NFTs nos permiten un enorme campo de exploración de una manera muy sencilla, además, ¿vale? Si es verdad, y aquí os doy estas pinceladitas, ¿vale? De dónde nos estamos moviendo y qué riesgos tienen, porque no quiero, y ya poco, me queda poco de este webinar que os hemos hecho. Sobre todo tenemos un marco legal que ahí está, ¿vale? Tiene muy poca madurez, no está muy claro, los derechos de autor no sabemos muy bien cómo se van a gestionar muchas veces, no hay entidades, en fin. El marco legal al final se está construyendo ahora mismo, ¿vale? Al final tenemos que tener muy claro hacia dónde nos estamos dirigiendo con esto, ¿vale? Tú puedes hacer una app como la de Zara, ¿vale? Pero va a ir a un target muy, muy completo. Zara no solo vende productos a la gente que entiende o que apuesta ahora mismo por el NFT o que lo hace como una anécdota, ¿no? Sino que va a hecho un target es enorme. Es muy importante saber y definirlo y no decir, bueno, es que este experimento se hizo, ¿no? O esta prueba se hizo y no funcionó. No funcionó, ¿por qué? No funcionó a lo mejor porque el target no era el adecuado o no se ha hecho el aprendizaje de ese target o nos han traído o nos ha hecho. Oye, nos equivocamos en esta parte y demás, ¿no? Podría ser uno de los riesgos. La volatilidad, es decir, la guerra de Ucrania hace que suba, luego todo se va para abajo. Es un mercado muy desregulado, por así decirlo, y eso es una realidad y no una opinión de cómo tiene que ser, ¿vale? Ahora mismo es lo que es. Y eso nos lleva a un mercado altamente volátil, en el cual yo puedo comprar algo o lanzar al mercado algo con un valor de 2 millones de euros y que por un motivo X, ¿vale? De repente no valga nada, literalmente de un día para otro, y que a los 15 días pueda valer 16 millones de euros. No, la volatilidad es enorme y solo tenéis que verlo entrando en cualquier aplicacióncita para ver las japonesas cómo se comportan, ¿no? Y la sostenibilidad, y aquí insisto mucho,
Tenemos que tener extremado cuidado al hacer esto. Somos compañías que tenemos que tener conciencia de que estamos haciendo a nivel de sostenibilidad. Las pruebas de trabajo son una auténtica bajada energética y son responsables de muchos arbolitos que desaparecen en el mundo cada día. ¿Vale? Entonces ahí tenemos que buscar, hay posibilidades. Nosotros hemos explorado muchísimas y las hemos puesto en modelos de estrés para ver hasta dónde llegan. Blockchain que no sean por prueba de trabajo, sino que estén por proof of stake o otros modelos que existen. ¿Vale? Y básicamente es esto. Son unos 35 minutillos de webinar lo que os he hecho, ¿vale? He dejado unos 10 minutos por si tenéis algunas preguntas que lanzarme y sobre todo daros las gracias, ¿no? por escuchar y espero que os haya sido interesante. ¿Qué es lo último, antes de darle el turno de la pregunta que os quiero decir? Esto es una visión muy rápida, evidentemente en 30-35 minutos. Quería que tuvierais una serie de conceptos claros, ¿vale? Y de manera rápida y sobre todo despertaros la curiosidad para que, bueno, por aquí está mi mail, sabéis dónde, no dónde vivo, pero sí dónde trabajo, ¿vale? Para que me escribáis, contactéis con cualquier persona que tengáis de grupo VAS, nativo, etcétera, etcétera, y os paséis, oye, es una invitación abierta, os paséis por nuestras oficinas si queréis y hacemos un taller ya un poco más grande, ¿no? De un par de horas, si queréis, de contaros con más detalle, enseñaros algunos. Yo creo que puede ser interesante, ¿no? Dedicarle una horita, 2 horas, ya mucho más en profundidad y en casos más concretos donde quizás os podríamos ayudar si os lo estáis planteando, ¿vale? O, cómo os podríamos ayudar a pensar quizás una posible aplicación. Y Jessica, yo un poco más tengo por aquí. No sé si hay alguna pregunta y me las lanzas. Sí, a ver, bueno, muchísimas gracias, César, por el webinar de hoy. A ver, nos han llegado unas preguntas, déjame que te lea. La primera pregunta es, ¿cuánto cuesta emitir un NFT? ¿O 20 o 1000? Vale, aquí esto es curioso porque en verdad no, OpenSea no te cuesta, ¿vale? Es gratis, excepto que solo es sobre su token, que es distinto. Es decir, la gente, el token de OpenSea puede tener valor X, pero lo que necesitas es trasladarlo a Ethereum porque es como la gente lo va a comprar normalmente, ¿vale? Entonces el minteado normalmente no cuesta, o a veces sí te cuesta un poquito, lo que sea la prueba, lo que la blockchain sobre la que lo estés haciendo tiene, lo que sí cuesta muchísimo es transferir de uno a otro, ¿vale? Y los costes son enormes, te puede costar y es un ejemplo muy tonto, pero comprar un euro de Ethereum te puede costar 200 euros. ¿Vale? Y eso es en lo que estamos, y esa es la situación en la que nos encontramos. Ojo, 200 euros ahora, a las 4 de la mañana 35 euros y dentro de 20 minutos a lo mejor 450. Vale. Es curioso, es curioso. Sí, sí. Eh, la siguiente pregunta sería, desde VAS nativo, ¿creéis que es algo pasajero o debemos empezar a buscar casos de uso, plantear pruebas de concepto, etcétera? Vale, yo creo que, a ver, como os he dicho al principio, un hype tiene los riesgos de estar navegando en una tormenta, por así decirlo, ¿vale? En el cual, bueno, pues necesitas buena marinería y buenos capitanes de barco, ¿no? Y un buen barco. Y al final es un poco lo que intentamos hacer nosotros aquí y nosotros como buenos consultores, si tenemos que decir no, lo decimos abiertamente, ¿vale? Pero sí es verdad que es algo que no podemos dejar pasar y empezar a prepararnos porque no es, y como os he enseñado antes en los gráficos de señales, que por eso mismo los pongo, esto no es algo puntual, ¿vale? No es algo que ha nacido ahora y que dentro de 3 meses no va a hablar nadie de ello, ¿vale? Se irá transformando, pero es como pensar que las redes sociales, bueno, como cuando se hablaba que las redes sociales iban a ser una moda pasajera, ¿no? Casi 20 años después empiezan a ser casi una moda pasajera, pero han pasado 20 años desde entonces. Así que sí, yo creo que es el momento de empezar a explorar, plantear algunas POC y ver cómo en nuestros canales digitales podemos incorporarlo, por ejemplo, en nuestros procesos. ¿Alguna Vale. pregunta más por ahí?
Sí, ya la última. ¿En qué mercados estáis usando este tipo de tecnologías? Si es que tenéis proyectos actualmente basados en blockchain, tokens, NFTs. Vale. Vale, a ver, ahí la mayoría de ellas no se pueden contar, porque si no nuestros compis alguien de un clan de repente me da un guantazo por hablar de lo que no debo, ¿vale? Pero sí es verdad que tenemos muchas cositas hechas en banca, ¿vale? Muchas pruebas de concepto muy interesantes realizadas por compañías de IBEX 35 a nivel exploración, ¿vale? Y luego ya si salimos de esos proyectos casi más secretos en ese sentido y nos vamos a cosas de las que ya sí puedo hablar más abiertamente, pues sí hay fabricantes de marcas de alcohol, sobre todo, lujo y alguno más, con el cual lo que estamos haciendo ahora son sobre todo talleres y primeras pruebas. Talleres para que sus equipos, managers, responsables de marcas, etcétera, gente de operaciones, empiezan a entender cómo funciona esto, ¿vale? Y empiecen a buscarle una aplicación, ¿vale? Y aquí, como me quedan un par, no sé si hay alguna preguntilla más por ahí. Sí, Si no nos cuento un ejemplo, sí. vale. Tengo una pregunta. Bueno, en primer lugar, contestaros que si este webinar se está grabando y al finalizar la sesión, por si alguien pues ha habido algo que nos ha escuchado bien, me comentan por temas de conexión o lo que fuera, se está grabando, entonces no os preocupéis que os mandaremos la grabación una vez cerremos el webinar. Y luego nos preguntan si Sí. dentro de Grupo VAS hay un área especializada en blockchain. Vale, nosotros sí tenemos un área especializada en blockchain, que son estos chicos y chicas que hacen algunos experimentos, de los cuales muchos de ellos no puedo hablar abiertamente y mucho menos que quede registrado y grabado, ¿vale? Porque me matan. Es un área tecnológica que viene de la compañía Comunitech, que fue adquirida, y no solo blockchain, trabajan con temas de computación cuántica y demás, y para nosotros es muy importante, ¿vale? Y de hecho hay una propuesta de valor específica desde Grupo VAS, y luego nosotros desde Nativo lo que hacemos es aportar esa visión de tecnología, yo creo que siempre es importante, ¿no? Tenemos un poder o mucho músculo tecnológico y una visión de negocio y de estrategia importante en ese sentido. Pues no sé si queda alguna más y si Muy bien. no, No, hasta aquí. hasta aquí. Perfecto. Espera. Vale, A ver, nos pregunta José, pues no quiero decir el nombre, perdón, que si vamos a hacer más webinars similares. Pues, César, ¿tú cómo lo ves? Yo encantada, eh, ¿eh? sí, no. Tenemos algunos en el pipeline, sobre todo explorando el mundo de la Web3, ¿vale? Yo creo, por eso os contaba al principio, yo creo que hay que poner esa capa encima que no es un lenguaje común para todos y a partir de aquí declinamos hacia cosas muy abstractas como son los oráculos, que hasta el nombre es gracioso, ¿vale? Algo más en hype como es el metaverso o los NFTs o la tokenización de activos, que es un tema muy interesante. Así que sí, no, tenemos algunas cosas en el pipeline, pero si estos temas os interesan, hay dos vías. Una, os contamos algo rapidito por aquí, 45 minutos estupendos, y si queréis o creéis que hay más capacidad para profundizar en ellos, pues oye, contactar con nosotros y os pasáis por la oficina y os contamos ya con mucho más detalle. Además es agradable ver a gente de manera física. La verdad es que sí. Al final, Es necesario, sí, sí. Bueno, pues pues hasta aquí el webinar de hoy. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos muy pronto. muchísimas gracias a todos y espero que os haya sido interesante. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.